presenta WowMX.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WowMX.tv, antes Hasta TV. Muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a tener un tema muy importante. ¿Por qué? Porque en otras ocasiones, en otros programas, hemos tenido la oportunidad de platicar con autoridades, con especialistas en materia del agua, sobre todo en la parte centro y enfocado específicamente en la Ciudad de México, los problemas en el Cutzamala, ¿por qué no llega el agua? ¿Por qué no se está pegando la sequía? ¿Por qué el cambio climático? Etcétera. Uno de ellos, de los grandes especialistas que hemos tenido, ha sido José Luis Loeje de Tamargo, quien fuera el titular de la Comisión Nacional del Agua a nivel federal. Y hoy vamos a tener a un especialista también del agua, pero del estado de Querétaro. Querétaro también es un estado muy importante. Queremos ver en otros estados de la República cómo les está yendo, cómo están resolviendo los problemas, y que no están muy alejados también de lo que estamos viviendo en la Ciudad de México. O sea, en la Ciudad de México siempre decimos, bueno, es que la Ciudad de México somos millones de personas, las personas que entran y salen sobre todo del Estado de México. Es cierto, pero hay otros estados que también tienen unas broncas impresionantes y que queremos saber cómo las están resolviendo, cómo las están resolviendo el ciudadano de a pie, la autoridad, las asociaciones, cómo se están haciendo esos equilibrios con el gobierno estatal en turno. Así que tengo en la pantalla ya, me da muchísimo gusto saludar a Enrique Uribarren Castro, del estado de Querétaro, y ahorita nos va a dar un poquito, nos va a decir dónde está, porque tiene un amplio currículum, así que mejor se lo dejo a él. Enrique, es un gusto saludarte. Al contrario, Miguel, el gusto es para mí, y desde luego poder saludar a toda tu amable audiencia, que estoy seguro será amplia. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, pues antes de iniciar con el tema del agua, a ver, platícale un poquito al auditorio quién eres, porque bueno, la verdad es que es amplio el currículum. No, bueno, trato simplemente de dar lo mejor de mí en el desempeño profesional, vinculados con los temas de agua y medio ambiente, pues ya llevo algunos años. En algún momento tuve la oportunidad de ser el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aquí en el estado de Querétaro. Posteriormente fui delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, también en Querétaro, y digamos en lo que sería el sector ambiental federal, subdirector de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua aquí en Querétaro. Entonces, digamos, ambientalmente solo me ha faltado pasar por la Comisión Nacional Forestal para estar en todo el sector ambiental federal, y profesionalmente en la actualidad pues tengo precisamente un despacho que se dedica a dar asesoría en materia ambiental y en temas de agua. El despacho se llama URA, Consultores de Agua y Medio Ambiente. URA no tiene nada que ver con mi apellido, al menos directamente con el acrónimo de mi apellido, sino que mi apellido es de origen vasco, y el término agua en vasco se le dice Ura. Entonces Ura significa agua en vasco. Y también tengo desde pues ya hace algún tiempo la oportunidad con algunos otros destacados ambientalistas de la entidad, formar parte del Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental de Querétaro, del cual en la actualidad yo soy su presidente. Muy bien, pues vaya, muy interesante lo que nos platicas, y faltó, pero bueno, ahí, si nos das la oportunidad en otras entrevistas, ahí nos platicas, ¿no? También, por ejemplo, la parte empresarial. Ah, sí, con todo gusto también, tengo ahí la fortuna y la honrosa oportunidad de presidir aquí en Querétaro de
el capítulo de la Unión Social de Empresarios de México, la USEM, que pues ante todo busca fomentar entre el empresariado la parte de la responsabilidad social, el compromiso social que debe tener el empresario y poner a la persona al centro de la gestión empresarial para pues estar al servicio de ella misma y no que la persona está al servicio de las empresas o del entorno económico, ¿no? De acuerdo, Enrique, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar en materia de agua. ¿Cómo están de agua? O sea, digo, ya más o menos algunos problemas que tenemos en la Ciudad de México, pero en general, ¿tú cómo consideras que se encuentran en Querétaro para abrir boca? Mira, pues en Querétaro nos encontramos, diría yo, como desde la zona centro hacia el norte del país, pues nos encontramos en una condición que podemos determinar como de estrés hídrico. Y para que todo el mundo nos entienda qué hago referencia, qué se debe de entender por estrés hídrico, pues por estrés hídrico debemos entender que cuando la demanda de agua es superior a la disponibilidad que se tiene, pues entra en una condición de estrés hídrico. Y esto se debe a que, bueno, pues como todos sabemos, 3/4 partes del territorio nacional, donde se incluye desde luego a Querétaro y la misma Ciudad de México, que nos encontramos en este centro norte, el clima preponderante es de semidesierto. Sí. Y en algunas partes ya es totalmente desierto, ¿no? Entonces esto hace que la precipitación pluvial se concentre en tan solo 4 meses del año, que van más o menos de junio, julio, agosto y septiembre, que es cuando se da la mayor precipitación de agua en estas zonas, pero que si lo comparamos con el sureste del país, pues la precipitación es mucho más abundante y durante más periodo del año, ¿no? Ahí va, en algunos lados empieza desde mayo y acaba hasta noviembre, ¿no? La época en las que caen las lluvias y con mayor intensidad, como estábamos hablando, pues Tabasco, Veracruz, Chiapas, etcétera. Entonces esto nos pone en condiciones diferentes en el territorio nacional. Mientras que hoy por hoy, digamos, en la zona del sureste del país, hablamos que la disponibilidad por persona al año de agua es de alrededor de los 11,000 metros cúbicos, pues ahí no hay ningún problema. En el caso centro-norte, pues estamos hablando de que se tiene más o menos algo así como 3,900 metros cúbicos de agua por disponibilidad por persona. Sí. Y ya vemos una primera disparidad importante. Y también este dato de los 3,900 por persona al año en promedio, de metros cúbicos en promedio por persona, nos lleva también a que se dice que no hay problemas de disponibilidad de agua cuando la que se tiene es superior a los 10,000 metros cúbicos de agua al año por persona. O sea, el sureste del país no presenta este problema. Sí. Con estos 11,000, pues estamos por arriba sin mayor problema. Pero se dice que cuando, por ejemplo, es de entre 5,000 y 9,999 metros cúbicos de agua al año por persona, pues si bien no es una condición aún de riesgo, sí ya es una condición de cuidado que le debemos de tener a la manera en que gestionamos el agua. Y se dice que se está ya en una condición de estrés hídrico cuando es menos de 5,000 metros cúbicos de agua al año por persona. Entonces, 3/4 partes del territorio nacional se encuentran en esta condición de estrés hídrico por la disponibilidad que tenemos. Y si aterrizamos puntualmente hoy en el caso de Querétaro, entre el crecimiento poblacional que pues Querétaro registra de manera importante desde pues décadas ya, particularmente diría que el boom de la expansión demográfica en Querétaro se da después del terremoto de 1985 allá en la Ciudad de México. Decide migrar a otras entidades y una de las entidades en las que se ha vuelto un polo de atracción importante para población de otros estados
incluyendo desde luego la muy importante de la Ciudad de México, pues a mayor número de personas, mayor demanda de recurso agua, mayor consumo, y eso nos ha llevado a que, por ejemplo, en el año de 1990, la disponibilidad que teníamos en esos momentos era de 1,754 metros cúbicos de agua al año por persona. Y ha venido disminuyendo. El caso es que en la actualidad tenemos una disponibilidad de 990 metros cúbicos de agua por persona al año. Lo cual, si decimos que ya del 5,000 para abajo es una condición de estrés hídrico, pues hoy Querétaro, que se encuentra con estos 990 metros cúbicos de agua al año por persona, pues queda perfectamente manifestada cuál es la situación en la que se encuentra la entidad en ese sentido, evidentemente en rojo de condición de estrés hídrico. De acuerdo, voy a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. WowMX.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También Entonces, tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? La parte del... Hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Hayan sido más habilidosos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido y nunca pudo ser igualado por... Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titi Henry. Mira aquí, si me permites agarrar tu... Sí, adelante. Esta es de Taekwondo, me dice cinta negra, segundo dan. Segundo dan. Bueno, es pum porque era menor de edad, pero sí es cinta negra. Ah, pues mira, ya ser cinta negra menor de edad es un bonito logro. Gracias. Y bueno, ¿qué es lo que más te gustaba de hacer el Taekwondo? Pues me gustaba mucho la disciplina. Ya sea colegial, ya sea profesional, en donde haya un balón de fútbol americano, ahí trataremos de estar para cubrir y seguir con esta pasión llamada fútbol americano. Arrancó la NFL y bueno, como en botica decían las abuelas, ¿no? Hay de todo para todos, de todos los colores y sabores, sin sabores también. También, más bien yo creo, ¿no? WowMX.tv.
Ya estamos de regreso en la segunda parte de Si yo fuera servidor público. Estamos platicando con Enrique Urribarren, el cual nos está platicando varios puntos muy importantes del agua en el estado de Querétaro. Y bueno, el asunto ese también nos está compartiendo, es el asunto del crecimiento poblacional desde hace muchos años. Varios son los factores. Pero, a ver, en este sentido yo te preguntaría, sobre todo por lo que vemos actualmente, hay una demanda importante de que mucha gente se quiere ir por ejemplo, de manera muy particular a Querétaro, y vemos muchas ofertas muy interesantes de conjuntos habitacionales, la verdad es que muy bonitos que no lo pintan, pero yo te preguntaría si, así como dices que ya están en rojo, esto quiere decir que ya la gente que llega a estos conjuntos habitacionales, fraccionamientos, padecen ya del problema del agua, es decir, ya no les llega constantemente el agua. Lo digo porque pongo el ejemplo en algunas zonas por ejemplo, de la alcaldía Benito Juárez, donde el crecimiento poblacional también está muy cañón y de que están construyendo muchos departamentos, pero construyen tantos que de repente, o sea, tienen unos problemas de agua impresionantes, no solamente ese edificio, sino los de alrededor. ¿En Querétaro está pasando lo mismo o todavía no llegan ahí? Mira, no, yo creo que ya llegamos al igual, y algo que la gente que nos ve y escucha debe tener presente. Generalmente no pensamos de dónde viene el agua que utilizamos en nuestra casa. Cierto. Simplemente abrimos el grifo, sale agua y no nos preocupamos de dónde se obtiene este recurso que sale de nuestro grifo. Casi todo el país, salvo estas zonas del sureste a las que he hecho referencia hace unos momentos, la principal fuente de abastecimiento de agua que tenemos proviene de los acuíferos, es decir, de las aguas subterráneas. Sí. Que se perfora un pozo, se extrae agua de ese pozo y se conduce, después de ser potabilizada en las plantas correspondientes, se conduce a través de una red de infraestructura de agua para que llegue a nuestro domicilio. Entonces, en el caso de Querétaro, particularmente, a nivel estado, todo lo que es el territorio del estado de Querétaro, está sobre 11 acuíferos. O sea, abajo de Querétaro habría 11 distintos acuíferos, que son de los cuales se está extrayendo, en algunos más, en algunos menos, desde luego, agua para satisfacer todas las necesidades, tanto en nuestra casa, como para actividades agrícolas, como para actividades industriales, para la prestación de servicios y todo. Fundamentalmente se obtiene el agua de estos acuíferos. Sí. En el caso de Querétaro, de los 11 que tenemos, 8 en la actualidad ya se encuentran sobreexplotados. Y cuando decimos sobreexplotados es, como hacía referencia hace unos momentos, pues bueno, los acuíferos de dónde obtienen el agua, de la precipitación pluvial, es decir, de las lluvias que nos va cayendo, pues va escurriendo esa agua y llega y se infiltra en los acuíferos. Los acuíferos, por lo tanto, tienen una capacidad de infiltración, dependiendo del volumen de agua que pues, se va obteniendo en el año por las precipitaciones pluviales. Y para simplificarlo, es como si tuviéramos una botella de 600 mililitros, por hacer el símil de cualquier bebida, ya sea gaseosa o de agua. De paso, somos el principal consumidor de agua embotellada en el mundo. Bueno, es como si esa botella, nosotros la rellenamos con un poco de agua y obtiene pues, cierto volumen. Se sobreexplota cuando sacamos más agua de esa botella de la que fue captada por la precipitación pluvial. Entonces, en esa condición se encuentran, desafortunadamente, hoy 8 de los acuíferos de los 11 en los que estamos. Evidentemente en la zona metropolitana de Querétaro, y cuando hablo de la zona metropolitana, como ha venido creciendo importante la mancha urbana, ya no nada más hablamos del municipio de Querétaro, de la capital, sino un vecino municipio es Corregidora, otro vecino municipio es el municipio del Marqués, otro es el de Huimilpan. Juntos estos municipios conforman lo que denominamos la zona metropolitana de Querétaro,
y toda la zona metropolitana de Querétaro está sobre un solo acuífero, que es el acuífero del Valle de Querétaro. Este acuífero del Valle de Querétaro, pues hoy presenta ya una sobreexplotación de casi 64 millones de metros cúbicos de agua al año, es decir, extraemos de más estos 64 millones, y luego si nos vamos a la porción de la otra zona metropolitana que se tiene en Querétaro, que es la que conforman los municipios de San Juan del Río, Ixtapan, que se conoce como la zona metropolitana número 2, ahí el acuífero es el del acuífero de San Juan del Río, que presenta una sobreexplotación de 103 millones de metros cúbicos de agua al año. Ahí la sobreexplotación que se da también es porque la principal actividad agrícola del estado precisamente se da en estos dos municipios, y entonces hay para las actividades agropecuarias, la extracción del recurso agua es importante. Entonces esto nos lleva a que entre todos los acuíferos que tenemos en Querétaro, hoy tenemos una sobreexplotación de prácticamente 246 millones de metros cúbicos de agua al año. Esto, pues bueno, es la condición en la que origina que, por ejemplo, en la zona metropolitana de Querétaro, que conforman el municipio, se tenga que recibir en algunas zonas lo que en México también se conoce como el agua por tandeo. Sí. Que es el agua por tandeo que solo durante determinadas horas del día el servicio de la prestación del agua potable se suministra durante un determinado tiempo, no las 24 horas del día, como a diferencia en otras zonas, que lo mismo acontece en la Ciudad de México, que sí les pueden todavía dotar del servicio las 24 horas. Entonces, o como por ejemplo acontecía en Monterrey, que ahí no había ni tinacos ni cisternas, porque les podían abastecer durante 24 horas el servicio de agua, y ahora que se quedaron sin agua, pues ahí estaba el problema, ¿no? Sin tinacos ni cisternas, pues estaban literalmente sin agua. Entonces, así hay algunas zonas en Querétaro también, donde evidentemente estas zonas a las que tú haces referencia de que va creciendo, que evidentemente se van conformando en las periferias de la zona metropolitana, donde hay menor cantidad de infraestructura, inclusive para la dotación del servicio, pues se convierte en un problema en determinado momento, cuando hay, sobre todo en la época de que no hay del estiaje, llamémosle, que cuando no llueve, la época de la canícula, cuando además hace más calor y no llueve, pues se complica la prestación del servicio en esta zona, ¿no? De acuerdo. Oye, y adicional a lo que nos estás platicando, nos van a agarrar ahorita como unos 3 minutos y medio para que me des una parte sobre lo que te voy a preguntar, porque, a ver, Querétaro es un estado que ha crecido impresionantemente en la industria, en población, habitación, y bueno, lo vemos muy bien, o sea, desde la Ciudad de México, desde la zona centro, se ve muy atractivo Querétaro. Ya nos platicaste los pros, los contras, el asunto del agua, pero ¿cómo le han hecho precisamente para que se dé ese crecimiento, digamos, como Dios manda, es decir, que ese crecimiento industrial, que ese crecimiento habitación, de vivienda, no le pegue tanto al agua? Ya nos platicaste algunos destellos muy importantes, pero sí, me imagino que tiene que haber todo un estudio, toda una planeación precisamente para que lleguen, por ejemplo, grandes empresas y se siguen montando. O sea, de la información que me llega del estado de Querétaro, bueno, yo constantemente veo, no, pues que se montó la primera piedra y que se puso una planta de esto y que se puso una planta acá de allá y acullá. Y bueno, sigue creciendo el estado, más o menos a la par como el estado de Guanajuato en materia industrial. ¿Cómo le han hecho precisamente para que pues no les pegue en el asunto del agua? Porque muchas empresas obviamente necesitan el vital líquido. Yo creo que el problema y que nos pudiera pasar que Querétaro se volviera víctima de su éxito. ¿Y por qué digo víctima de su éxito? Porque tenemos hoy la imperiosa necesidad de cambiar el modelo de cómo gestionamos el agua, para que le alcance a todo mundo. O sea, hoy hay que entender que los grandes usuarios del agua son por orden de consumo. Las actividades agropecuarias son el primer lugar en el estado de Querétaro. Sí, cierto, sí. Estamos hablando del 74% del agua que dispone Querétaro,
se va para actividades agropecuarias. Luego estamos hablando que para la industria 4%, estamos hablando 15% para la población, el suministro de agua potable, y tenemos ahí un porcentaje pequeño, 3-4% para la generación de energía eléctrica. Estos son los grandes usuarios del agua en Querétaro. Y es como, pues bueno, tenemos una botella y cómo la tenemos que dividir para que le alcance a todos. Hoy el modelo de gestión que hemos implementado, que seguramente en algunos momentos harás pregunta al respecto, es a través de importar de otras cuencas agua. Como hemos importado lo que se conoce en Querétaro como el Acueducto 2, y lo que hoy está muy de moda en medios y demás, el anuncio de la creación del proyecto Acueducto 3. Ándale. Es traer agua superficial de otras cuencas. O sea, yo hablé de los acuíferos, que son las aguas superficiales. Sí. O subterráneas. Cuando hablamos de aguas superficiales es lo que se conoce como las aguas de cuenca. Querétaro pertenece a dos cuencas, la Lerma-Chapala y la Pánuco. Para quienes nos visitan en Querétaro y vienen por carretera, justo donde se encuentran ahí más o menos la estatua de Conín, del famoso indio Conín, ahí es donde se hace el parteaguas continental, es decir, la parte hacia la Ciudad de México, llamémosle, son las aguas que escurren hacia el Pánuco, llegan al Golfo de México, y las otras son las que escurren hacia el Pacífico, es decir, hacia la cuenca Lerma-Chapala. Hoy el déficit lo tenemos fundamentalmente en la cuenca de Lerma-Chapala, que es donde está la zona urbana de Querétaro, y hemos tenido que importar agua de la cuenca del Pánuco, es decir, de aguas superficiales que se encuentran pegadas al estado de Hidalgo. Entonces, hemos importado agua, pero eso no nos hace más sustentable nuestro modelo de gestión del recurso. Entonces, hoy por hoy, si no tomamos en consideración la disponibilidad que tenemos y a partir de esa disponibilidad, cómo la podemos distribuir entre todos los usuarios, estaremos llegando a fenómenos muy similares a los que padecen en la Ciudad de México, que pues ya nos llevará a tener problemas importantes en materia de agua. Efectivamente. Vamos a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. WowMX.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá, estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad, y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? La parte del... Hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla, porque siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Hola, ¿qué tal? Yo soy Karime Badín. Yo soy Ludwig Tapia y esto es Suena el Fonógrafo. Pero no se olviden de seguir la transmisión en nuestro sitio oficial de WowMX.tv. En este sitio increíble y por supuesto
vinculando la música con tus artistas favoritos y llevándolo hasta tu hogar. Y qué mejor lugar que aquí, en Sueñorama de Plaza Central. Así Estamos aquí para todos ustedes y como estamos trabajando, vamos a mostrarles hoy un pequeño streaming. Blanca, rompiendo el silencio, es de lo más honesto que yo ahora puedo escuchar. Por favor, déjenos bailar. Wow, Ya estamos de regreso aquí en la tercera parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Enrique Uribarren desde el estado de Querétaro. Ya uno nos ha platicado varios puntos importantes del asunto del agua. Ya también, pues, como decía mi abuelita, también se cuecen habas en materia de agua. Y a ver, el asunto del acueducto 3, a ver, y platícanos unos puntos más, porque vale la pena conocerlo, porque hace algunos meses, tan solo estábamos viendo en los medios locales, ahí te hemos estado monitoreando, bueno, se han dado unos agarrones impresionantes, o sea, el asunto ha pegado, el asunto se volvió muy mediático a nivel estatal y a nivel regional. Mira, para que la gente tenga idea de qué son estos de los acueductos, bueno, el primero, el original, los famosos arcos de Querétaro. Ajá. Todo el mundo le decimos cuál es la primera imagen que les viene a su mente cuando nos referimos a Querétaro. Si conocen la entidad, estoy seguro que en un alto porcentaje lo primero que les vendrá a la mente son los hermosos arcos. Sí. Que pues se construyeron. Entonces, pues ese es el primer acueducto. La primera gran obra de infraestructura hidráulica para dotar a la capital de Querétaro de agua en buenas condiciones, agua potable. Aquí hago nada más una referencia histórica. En esos momentos, el agua que se trasladaba a través de el río Querétaro, con las actividades fabriles incipientes que había en ese entonces, particularmente en la zona de Hércules, que es una zona muy cercana a lo que era la capital de Querétaro, instalaron tenerías y demás, y todos los vertidos de las tenerías iban precisamente a el río Querétaro. Entonces contaminó las aguas del río Querétaro, por eso se volvió una fuente de agua que no era adecuada para el consumo humano por las enfermedades que se provocaban. De acuerdo. Y por eso que se tuvo que construir el acueducto, para traer agua de buena calidad de unos manantiales que no estuviera contaminada para que la pudieran consumir en la entonces zona capital del estado de Querétaro, la ciudad que lleva el mismo nombre. De ahí la siguiente gran obra de infraestructura, bueno, pues se empezó a hacer en el año 2006, que es lo que se le denominó, por lo tanto, el acueducto 2, sí, que es un primer trasvase, traer agua de los manantiales de Infiernillo, que están a 122 kilómetros de la capital de Querétaro, que son los manantiales que se encuentran, llamémosle, contiguos a lo que se conoce como la presa de Zimapán. Entonces, para poder abastecer de la demanda creciente de agua en Querétaro, se crea el acueducto 2. Pero este acueducto 2 había unas condiciones que para que fuera viable en la temporalidad, en un gran tiempo, era modificar el consumo que teníamos en Querétaro. Hoy por hoy, más o menos, un habitante en promedio en Querétaro consume alrededor de 280 litros diarios por persona. Para que sea viable y pueda sostenerse el crecimiento de Querétaro, tendríamos que andar consumiendo alrededor de entre 160 y 180 litros diarios por persona. Es decir, estamos excedidos en 100 litros diarios por persona.
Y esa era una de las condiciones que harían viable al acueducto 2 el reducir nuestros consumos. Sin embargo, no redujimos nuestros consumos, no redujimos la manera en que administramos el agua, y un proyecto que, considerando la tasa de crecimiento poblacional y utilizando estos 180 litros y demás, que debería haber alcanzado para los próximos 50 años de Querétaro. Sí. Vemos que en tan solo 20 y tantos, ha dejado, empezó en operaciones en 2011, ha dejado, al menos en operación que lleva 13 años, en las proyecciones de crecimiento que sigue teniendo Querétaro, pues, aunque sigue dotando de agua y bien, pero ya resulta insuficiente. Entonces, para esta insuficiencia se crea el proyecto de Acueducto 3, que también es traer ahora directamente el agua de la presa de Zimapán para poder, en teoría, dotar de agua y pues garantizar el crecimiento industrial, poblacional de Querétaro, al menos por 50 años. Pero, insisto, mientras no cambiemos la manera en la que administramos el agua, pues entonces Acueducto 3, en 10, 15 años, también resultará obsoleto. Insuficiente. Está recurriendo de alguna fuente adicional para cubrir las necesidades del agua. Para que la gente me entienda muy bien, es como si tenemos un problema en la vesícula, nos extirpan la vesícula y nos dice el doctor, para que no tenga problemas no tiene que comer grasas y tiene que modificar su esquema alimentario. Pero pues no nos importa lo que nos dijo el doctor y seguimos comiendo grasas, no modificamos nuestro sistema alimentario. Sí, le seguimos entrando las carnitas. Evidentemente que eso nos va a causar una afectación de la salud y vamos a estar en problemas cada vez más graves. Bueno, lo mismo nos está pasando con el agua. No estamos modificando la manera en que la utilizamos, ni la manera en cómo se gestiona, y estamos recurriendo pues simplemente a traer agua de otro lado, pero eso es, digamos, dar una aspirina para resolver un problema mucho mayor. Mientras no cambiemos la forma en que le damos un uso y una adecuada administración al agua, y reitero, pues estas obras que son además muy caras, muy elevadas, sí te ayudan en el momento presente, pero al paso de unos cuantos años, pues se vuelven insuficientes. Ahora, en tu experiencia, ¿tú consideras que la actual administración del gobernador Mauricio Curi lo tiene en su agenda, es decir, de su agenda de prioridades y también el Congreso del Estado? ¿Tú cómo lo has sentido? No creo que sea una de sus prioridades, la verdad, desafortunadamente. Y lo digo con cierta certeza porque recientemente se aprobó, que dicen en Querétaro, la ley de aguas, que todo el mundo decimos es una mal llamada ley de aguas. Los propios diputados reconocieron en su momento que lo que se aprobó y que pretendían que era hacer una ley de aguas, pues era muy corta para hacer realmente una ley de aguas, y le cambian el nombre para la ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado del estado de Querétaro, es decir, pues, como su nombre lo dice, que regula la dotación del servicio, es decir, el último eslabón de la cadena de lo que sería una gestión integral del recurso agua. Es como si estuviéramos viendo una serie ahora y pues nada más hicieron el capítulo 8, pero falta del capítulo 1 al 7. Entonces, si queremos que sea una serie exitosa, pues tenemos que contemplarla desde el 1 hasta el 8. Sí, claro. Y pues si te ponen el capítulo 8 nada más, pues pierde todo su valor la serie, el interés que debería de prestarse a la serie, y por lo tanto pues se vuelve una serie destinada al fracaso. Pues así ha sido el modelo implementado con la promoción de esta ley, que cabe decir, Querétaro era el único estado que no tiene una ley de aguas, aunque dicen que hoy la tiene, sigue sin tener una genuina ley de aguas Querétaro, seguimos siendo el único estado que no la tiene, y desde ahí pues vemos en un tema tan vital, tan importante, si no se atendieron todos estos capítulos previos, pues nos podemos concluir que es un tema que atiende e importa porque no me estalle la bomba en las manos, pero no con la visión de largo plazo
que una visión, digamos, de estadista que debería prevalecer en todo funcionario público que tiene un cargo, ya sea como gobernador o que tiene la posibilidad de hacer leyes que van a estar vigentes durante mucho tiempo y por lo tanto un legislador que busca sobre todo pues el beneficio a un muy largo plazo. Si yo lo veo con lo que hoy se ha proyectado en la actualidad, lo que se está haciendo, creo que es un tema que no está en la agenda desde una perspectiva de sustentabilidad de largo plazo, sino simplemente atender el corto plazo y lo mediático. De acuerdo. Vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. Tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Conócenos y disfruta de la programación diaria. Wow MX.tv. Animalitos preciosos, ¿verdad? Mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje uno de alrededor de 6 meses. Vamos a ver, como les comentaba, los próximos estrenos. Una película preciosa que me tocó ir a la función de prensa que se llama Te Llevo Conmigo. Escritor, el periodista, el galerista. Y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana. Amigos de Arriba el Telón, estoy feliz porque es viernes, porque hoy sí dormí bien. Y aparte, no, y de verdad, aparte. En esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también es un cantante muy famoso, escribe una canción que se llama Marry Me, Cásate Conmigo. Como ustedes conecten con el dibujo está perfecto, ¿eh? Y ahí tenemos a este personaje, ¿verdad? Es fácil dibujar, así que pues anímense. En esa plaza, en ese jardín, y tenemos la Conchita y está la casa llamada Casa de la Malinche, entonces es un lugar de mucha presencia cortesiana, Coyoacán en particular, ¿no? Sí. Hayan sido más habilidosos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, el Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido y nunca pudo ser igualado por... Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titi Henry. Mira aquí, si me permites agarrar tu... Sí, adelante. Esta es de Taekwondo, me dice cinta negra, segundo dan. Segundo dan. Bueno, es pum porque era menor de edad, pero sí es cinta negra. Ah, pues mira, ya ser cinta negra menor de edad es un bonito logro. Gracias. Y bueno, ¿qué es lo que más te gustaba de hacer el Taekwondo? Pues me gustaba mucho la disciplina. Ya sea colegial, ya sea profesional, en donde haya un balón de fútbol americano, ahí trataremos de estar para cubrir y seguir con esta pasión llamada fútbol americano. Arrancó la NFL y bueno, como en botica decían las abuelas, ¿no? Hay de todo para todos, de todos los colores y sabores, sin sabores también. Más bien yo creo, ¿no? Wow MX.
Estoy en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Enrique Uribarren desde el estado de Querétaro sobre el tema del agua, un tema muy importante. Ya nos dijo nos da muchas luces de cómo se encuentran en aquella entidad. Ya nos dijo si tiene o no prioridad, está dentro de la agenda del gobernador Mauricio Curi, y dice que no, y nos explicó el por qué no en los hechos. El tema del agua no es importante. Y ya nada más para cerrar esta parte, si es importante o no, o si tiene prioridad o no, yo te preguntaría a nivel federal, la Comisión Nacional del Agua, es decir, la CONAGUA, ¿qué tanto tiene en su mente, en su agenda, en todo, al estado de Querétaro? ¿O es un estado más, o por ser de oposición, no los pela? ¿Cómo sientes la relación? Pues mira, yo creo que en Conagua, en la actualidad prevalece el dicho, que por cierto se lo escuché a un funcionario de Conagua, que evidentemente de recién desempeño de función, que decía, si tu problema no te molesta, no molestes a tu problema. Uh-huh. Es decir, ellos van nadando de muertito, mientras no haya broncas, mientras no haya sobresaltos, siguen nadando de muertito y así se la quieren llevar. No están haciendo una gestión realmente de fondo para resolver esta problemática. Entonces, no hay, y creo que no tiene que ver, ahí creo que en eso sí son muy parejos los de la 4T, ya sean de su partido, ya sea de Morena o de oposición, pues a ningún estado lo pelan, la verdad. Uh-huh. No vemos que haya un proyecto. Ahí sí el trato es igualitario, ¿no? Sí, al fin que, pues bueno, ante la carencia del recurso agua, que es fundamentalmente en la mayor parte del país, sí. Pues el trato es igualito, ¿no? Pues ahí rásquense con sus uñas y traten de resolver el asunto, ¿no? Entonces creo que en ese sentido sí, no cambia mucho la política de la 4T en otras partes del país con lo que sería en el estado de Querétaro. De acuerdo, en este último bloque también me gustaría que tocáramos algunos minutos del trabajo que están realizando en este observatorio, en el cual tú formas parte y también otros especialistas en la materia. ¿Cuál es la perspectiva que tienen este año del vital líquido en el estado? Y pues algunas luces que nos quieras compartir, es decir, porque si la autoridad estatal no lo tiene como prioritario, bueno, me queda claro que a ustedes sí lo tienen como prioridad. Y en este sentido sí me gustaría que nos platicaras esa parte, cómo algunas luces, cómo compartírselas al ciudadano de a pie, porque a final de cuentas lo que nos interesa también a todos y también a los medios de comunicación es que la gente entienda los problemas, que le entre a los problemas y al resolverlos también, o sea, no solamente dejárselo a la autoridad y a los especialistas como ustedes, sino también que la gente le entre. Mira, algo que nosotros hemos buscado posicionar en la agenda ciudadana, en la agenda de todo el público, es lo que podemos hacer desde nuestro metro cuadrado de acciones de influencia para cambiar la situación de la gestión del agua en Querétaro y darle viabilidad futura a toda la actividad. En ese sentido, hemos determinado impulsar algunas acciones que tienen impacto y que haré referencia. Por ejemplo, te decía que consumimos 280 litros. Sí. Y por persona realmente consumimos, y que vivimos muy bien con 180 litros diarios por persona, si llegamos a que la mayoría de la población tenga este consumo, estaríamos generando un ahorro de extracción de agua de los acuíferos por el orden de los 41 millones de metros cúbicos de agua al año. Uh-huh. Es decir, de los 245 que tenemos de déficit, podríamos aportarle 41 de ahorro que estaríamos ahí, como una primera acción. Una segunda acción, el mayor consumidor, como te digo, es en Querétaro, la actividad agropecuaria. Sí. Ahí hoy presenta un índice de eficiencia en cuanto a su riego del 63%. Es bajo porque todavía se acostumbra aquí lo que le llaman el riego rodado. ¿Cuál es el riego rodado? Es decir, inundan la parcela de agua. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, pues se da la evaporación, también tanta concentración de agua, pues hace que no sea factible optimizar y que se infiltre el agua, etcétera. Si nosotros tecnificamos un poco el campo
No digo al 100%, digo que llevémoslo a un 85% de eficiencia, con riego por aspersión, riego por goteo, etcétera. Ahí estaríamos generando un ahorro de 95 millones de metros cúbicos de agua subterránea. ¡Wow! Podríamos extraer. Y también se dejarían de utilizar 19 millones de metros cúbicos de agua superficial, es decir, de las aguas de los ríos, presas, bordos, que se utilizan para esta actividad. Tercera acción, que eso implica una actividad fundamentalmente de gobierno. Hoy se estima que lo que se va en fugas, en las tuberías viejas, etcétera, se van 1.500 litros de agua por segundo. 1.500 litros de agua por segundo, si lo convertimos en metros cúbicos y lo hacemos de anual, eso implica alrededor de los 50 millones de metros cúbicos de agua, que equivalen, dicho sea, el acueducto 2, el que ya tenemos, el volumen de agua que se utiliza el acueducto 2 son 47 millones de metros cúbicos. Y si de esos 47 millones de metros cúbicos decimos que hay 50 millones de metros cúbicos de agua en fugas, que sí que toda el agua que se trae de 122 kilómetros de distancia se va en fugas. ¡Wow! Entonces no está sirviendo para lo que debería servir acueducto 2. Hay que reparar las fugas, incluyendo desde las domésticas, diría yo. Cuarta acción a implementar, que también le corresponde al gobierno del Estado, y por eso también te das cuenta de la importancia que le dan al tema o no. Hoy requiere una mayor capacidad de darle tratamiento al agua residual, es decir, el agua que se utiliza y se tira, si la tratamos le podemos dar un segundo o un tercer uso. Hoy la capacidad instalada que tenemos en Querétaro, pues es limitada. Entonces, si ampliamos la capacidad pues más con la que tenemos hoy, que se utiliza únicamente el 30% de la capacidad instalada, porque se descompuso la planta por falta de mantenimiento, eso, no se le está dando el adecuado tratamiento a toda esta agua. Si cuando le diéramos al 100% de la capacidad instalada de tratamiento, estaríamos ahorrando 79 millones de metros cúbicos de agua que le pudiéramos dar un segundo o tercer uso a esas aguas, ¿no? Como una cuarta acción. Y como una quinta acción que creo que es importante, pues sí también es desasolvar los bordos, las presas que tenemos en Querétaro, que eso impide el asolves en la tierra que se va escurriendo y demás, y se va, pues por así decir, acomodando en la parte del fondo de las presas, limita la capacidad de captación de las aguas, y entonces estamos perdiendo también un importante volumen de agua de captación que podría sostener otra serie de actividades. Entonces, si emprendemos estas 5 acciones, no solo podemos revertir ese déficit que hoy tenemos, sino que entonces podemos también generar, digamos, un colchón de alrededor de 40 millones de metros cúbicos de agua para destinarlos a lo que podemos denominar como un caudal ecológico, es decir, garantizar con una visión de mayor sustentabilidad los acuíferos en nuestra entidad y pues con esto sí soportar el crecimiento poblacional e industrial que tiene Querétaro. De acuerdo, bueno, pues la verdad es que ha sido muy interesante esta plática que hemos tenido contigo y ojalá nos des la oportunidad de platicar en otras ocasiones de para seguir platicando del tema del agua, porque el tema del agua todavía da mucho que dar y ojalá y nos puedas compartir esa información, además de otros temas, por supuesto, de la parte industrial, del crecimiento industrial, poblacional, de la parte de la agricultura. Bueno, hay muchos temas que platicar del estado de Querétaro para conocerlo bien. Será un gusto y un placer para mí, Miguel, cuando tú lo requieras, estoy a tus órdenes. Muy bien, pues muchísimas gracias, Enrique, que la pases muy bien y ahí seguimos en contacto. Muchas gracias a ti y un saludo a todo el público que nos haga favor de vernos, muy amables. Muchísimas gracias y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. Wow. MX.tv
presentó. ¡Wow!